Sí. Usó la publicidad del momento. Sí. Y entonces la gente no se inscribía. Pasó una semana y nadie se inscribió. Pasó la segunda semana, nadie se inscribió. Pero en la tercera semana, el lunes, se inscribieron 2 estudiantes. Okay. El martes se inscribieron como 3. Digo, bueno. Y así, esa semana se inscribieron 20 estudiantes. ¡Wow! El caso fue que así fue fluyendo hasta que nosotros llegamos a constituirnos el Instituto de Inglés más grande que tuvo Higüey en aquel tiempo, el Centro Técnico de Idiomas. Okay. Nosotros teníamos alrededor de 400 estudiantes. ¡Wow, profesor! Teníamos 7... De 2 estudiantes a 400. Bueno, es un hito. Sí. Saludos a todos y bienvenidos a nuestro Real English Podcast. Un podcast donde conversamos con personas reales acerca del mundo del inglés. Y en este día tenemos un invitado de lujo, como siempre, señores. Tenemos a un amigo, un compañero, ¿verdad?, de batallas y también un educador que nos va a hablar acerca para beneficio de nuestra audiencia que desea aprender inglés. Bien, transmitiendo aquí de San Pedro de Macorís. Tenemos a nuestro invitado, el profesor Jacobo Rivera. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. Ya usted sabe, este episodio está patrocinado por Real English Institute. Somos un instituto de inglés aquí en San Pedro de Macorís, con clases tanto presenciales como virtuales. Desde los 5 años de edad, los niños están estudiando aquí en San Pedro. Y también tenemos clases presenciales y clases online. Entonces, quisiera preguntarle al invitado que nos diga a la audiencia acerca de usted, quién es usted, cuál ha sido su trayectoria profesional aquí en San Pedro de Macorís. Bueno, soy el profesor Jacobo Rivera, soy educador, ya estoy jubilado, pero una vez maestro, siempre maestro. ¿Y cómo surgió, profesor Jacobo, la vocación de la educación? Bueno, realmente no voy a ser hipócrita. Yo tenía otras ideas de estudiar cuando niño, otras carreras. Uh-huh. Sin embargo, poco a poco me fui enamorando de algunos maestros muy buenos que yo tuve, y su personalidad, su destreza, su capacidad. Eso me inspiró y decidí estudiar educación. Uh-huh. Y para mí ha sido algo maravilloso. Si tuviera que volver a estudiar, estudiaría educación. ¿Y cuál ha sido alguna de las posiciones que usted ha desempeñado en el área de educación? Bueno, yo me inicié al principio en colegios privados, por supuesto, y de ahí pues recibí un llamado para trabajar en el sector público, donde empecé como maestro de octavo, luego pasé a maestro de media, luego fui subdirector de media, de ahí pasé a ser director de educación media, es decir, he tenido la oportunidad de dirigir más de un liceo de educación media del sistema educativo oficial de la República Dominicana, y finalmente después entonces tuve la oportunidad de ser técnico distrital, donde gracias a Dios me jubilé para gloria y honra del Eterno. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue su experiencia como director de centros educativos del liceo público? Hoy en día usted sabe que hay muchos desafíos en el sector público. En sus tiempos, ¿cómo eran los desafíos? Bueno, siempre ha sido un privilegio ser director de un liceo. A mí me ha tocado ser director, por supuesto, de grandes liceos. Y cuando hablo de grandes liceos me refiero, por ejemplo, al Liceo Geraldo Hansen de Higüey, Liceo José Joaquín Pérez Nocturno aquí en San Pedro, Liceo Gastón Fernández de Lignes, un liceo que cuando lo dirigía tenía más de 5,000 estudiantes. Es mucho, wow. Es un desafío, pero fíjate una cosa, es interesante el secreto de dirigir no solamente un liceo, sino cualquier sistema, cualquier institución educativa, grande o pequeña, el secretito es trabajar en equipo. Valorar a cada quien, reconocer que cada quien tiene su importancia. Cuando tú trabajas en equipo y logras que cada uno cumpla su rol, pues las cosas van a ir bien. Y yo creo que yo tuve el privilegio de tener buenos equipos siempre. Qué bueno. Entonces, la clave es tener buenos equipos y poder gestionar
eso de la mejor manera. Quisiera preguntarle, maestro Jacobo, ¿qué distingue a un buen maestro? Oh, por supuesto, la vocación. La vocación. Cuando un maestro trabaja simplemente por un salario, hace las cosas de manera mediocre. Okay. Ahora, cuando un maestro trabaja por vocación, se enamora de educación, hay dos cosas que un maestro tiene que tomar en cuenta. Una, la vocación, porque ama a eso, y segundo, ama a sus estudiantes. Eso es maravilloso. Cuando la gente ama la educación y ama a sus estudiantes, él va a trabajar al más alto nivel de eficiencia. Realmente está escaseando últimamente eso, pero yo creo que eso es importante. Y eso hay que mantenerlo. La vocación, el llamado, ¿verdad? Ese llamado. Y la preocupación por sus alumnos. Sí. Que el maestro tenga algo muy importante en la edificación de un carácter de un buen maestro, ¿verdad? Sí, sí. Qué interesante. ¿Qué papel ocupa el liderazgo? ¿O qué característica de liderazgo debe tener un director para poder gestionar de manera efectiva un centro educativo o una entidad que se dedica a la educación? Sí, ciertamente cuando usted habla de liderazgo, usted está hablando de gestionar recursos humanos. Okay. Entonces, usted tiene que valorar a cada individuo, a cada miembro de ese equipo a quien usted dirige. Porque cuando se habla, hay una diferencia entre un jefe y un líder. Un jefe, por ejemplo, dice, vayan, pero el líder dice, vayamos. El líder es aquel que va adelante y hace. Toma la iniciativa, él hace, él se une al equipo y como él se siente parte de ese equipo, él trata, o sea, a sus inferiores como quiere ser tratado de sus superiores. Okay. En tal sentido, siempre se interesa en los problemas de cada uno de manera individual. Wow. El buen líder ve a cada persona como si ese fuera la única persona a quien él dirige. No para fiscalizarlo, no para regañarlo, sino para ayudarlo a superar las situaciones, a superar debilidades, a crear fortalezas. Wow. A fin de lograr de que el producto que sale de la escuela salga al más alto nivel, no solamente de eficiencia, sino de eficacia. Qué bueno, interesante, profesor, lo que usted acaba de decir, que no solamente nos debemos preocupar por los resultados, sino también por el ser humano. Por el ser humano. Y tratar de ayudar al ser humano. Me acuerdo una frase de nuestro pastor que decía, las personas son más importantes Así es. Que las cosas. Lo más importante en una institución educativa son los maestros y los estudiantes. Algunos dicen que los estudiantes, otros que los maestros. Bueno, yo entiendo que eso es igual, porque no hay estudiantes sin maestros ni maestros sin estudiantes. Muy bien. Profesor, pasemos al área del inglés, que es el área que verdaderamente queremos hacer énfasis. Yo tengo entendido que usted, ¿dónde usted aprendió inglés? Bueno, yo aprendí inglés a nivel de ciertos institutos como el Juan Pablo Duarte Institute, Nuevos Horizontes, este Instituto Cultural Dominico Americano, el ICI, entre otros. ¿Usted, pero aquí en San Pedro? ¿O usted viajaba a Santo Domingo? En San Pedro, en Higüey, Santo Domingo. ¿Usted iba y se apuntaba a esos cursos? Algunos eran cursos de fonética, otros cursos de gramática, otros cursos de pedagogía, o sea, técnica de la enseñanza del idioma inglés y así sucesivamente. En esos tiempos, porque yo imagino que usted estudió inglés con métodos que no son, quizás mucha gente no lo conoce lo de ahora. Sí. ¿Usted se acuerda de alguna experiencia, de algún libro, alguna metodología o algún profesor que a usted le llamó la atención en esos tiempos cuando usted estudiaba? ¿Qué le gustaba de esas clases de inglés? Me gustaba de las clases de inglés
porque las personas, uno siente como el interés de conquistar algo que no es de uno. Okay. Y tú sabes que en cada ser humano bulle eso de querer aprender algo nuevo siempre y conquistar cosas que uno no tiene. Para mí el inglés era algo que era parte de un deseo de yo adquirirlo, de lograrlo, de aprenderlo. Ok, qué bueno. Tengo conocimiento de que usted no solamente estudió inglés, sino también que usted enseñó, fue maestro. ¿Cómo comenzó eso? Bueno, mientras yo estudiaba, por ejemplo, en el Juan Pablo Duarte Institute en Higüey, Ok. mientras aún siendo estudiante, sin haberme graduado aún, me llamaron a impartir clases de inglés en un segundo nivel. Ok. Y entonces, para sorpresa mía, a los muchachos les gustaba como yo se los Como daba. daba. Y ahí empecé, y entonces empezaron a darme otros cursos más altos, otros niveles, y a la gente le gustó. Luego me llamaron de otro instituto también, y luego de otro. En fin, yo he trabajado en 5 institutos de inglés, incluyendo una experiencia muy interesante cuando una vez tuvimos la oportunidad de crear nuestro propio instituto. Su propio instituto, sí, y de eso vamos a hablar. Pero entonces, como usted estaba estudiando, lo llamaron, Sí, y usted comenzó a dar clases y usted vio que los estudiantes tenían una buena reacción a sus sí, clases. sí. Y entonces eso le hizo seguir avanzando. Sí, me dio más confianza y eso me hizo seguir avanzando, por supuesto que sí. ¿Y qué actividad usted hacía que usted piensa que los estudiantes le llamaban la atención o le gustaba hacer? ¿Qué actividades, qué clases o qué técnica usted utilizaba? Bueno, yo utilizaba todas las técnicas o diversas técnicas que tuvieran que ver con la participación activa del estudiante. Okay. Donde ellos contestaban preguntas, ellos hacían preguntas, ellos hacían conversaciones, interactuaban los unos con los otros y a la vez con el profesor creaban, en fin, porque fíjate una cosa, tú sabes que todo idioma tiene 4 fases importantes que hay que desarrollar. Okay. La escritura, Muy bien. la lectura, el habla y la escucha. Ajá. De hecho, lo último que se desarrolla aparentemente es la escucha, el oído, porque uno de los problemas que tienen los estudiantes, especialmente los principiantes, es que ellos entienden que están oyendo las cosas tal como lo dice el profesor y que están a la vez pronunciando lo mismo que dice el profesor, pero muchas veces no es así. No es así. Porque el sistema, el vocal track, como se dice en inglés, se acomoda, se amolda a los sistemas fónicos que hay en la República Dominicana. Por ejemplo, la República, en el español hay 5 vocales y son 5 sonidos. 5 sonidos. Pero en inglés esas vocales tienen alrededor de 16 sonidos. Varias vocales. Sí. Y entonces uno cree que está oyendo el sonido, pero a veces no se está. No, la A en español no es lo mismo que la A en inglés. Exactamente. La forma de la boca, de poner los labios es diferente. Y son sonidos a los cuales, por ejemplo, nosotros que hablamos español no estamos acostumbrados. Y por eso se nos hace difícil entender. Entonces, usted usaba técnica para que los muchachos tuvieran confianza, lo ponían a practicar, a tener conversación. Usted hacía la clase interactiva. No era de que usted explicando un asunto y dando una cátedra, sino que ellos participaran y lo que ellos aprendían lo pusieran en práctica. Sí, hay una frase por ahí que se dice teaching talking time, se refiere al tiempo de habla del profesor. Entonces, de ahí es que viene lo que en español se llama el cuchicheo. En inglés es TTT. 3T, ¿verdad? Porque el sonido de la T en inglés es T. Entonces, uno tiene que entender que ya el profesor sabe hablar inglés. Claro. El que tiene que hablar mucho ahí es el estudiante. Entonces, toda técnica para que sea efectiva debe dar mayor parte
de participación al estudiante. Muy, muy importante eso, que los estudiantes tomen una técnica de participación. Hábleme de su instituto, que usted comenzó en inglés. ¿Cuál fue esa experiencia? Sí, eso fue en Higüey. Mi esposa y yo en una ocasión nos aventuramos y bueno, pero hemos estado trabajando en diversos institutos ajenos. ¿Qué tal si nosotros abrimos uno de nosotros? Y decidimos, alquilamos un colegio que tenía diversas aulas. Y entonces nosotros, como trabajamos de día, pues el instituto dábamos clases de noche. Y en me sentí un poco apurado porque puse anuncios en la radio de diversas, imprimí volantes y cosas así. Usted usó la publicidad del momento. Sí. Y entonces la gente no se inscribía. Pasó una semana y nadie se inscribía. Pasó la segunda semana, nadie se inscribió, pero en la tercera semana, el lunes, se inscribieron 2 estudiantes. El martes se inscribieron como 3, digo, bueno. Y así, esa semana, se inscribieron 20 estudiantes. Wow, el caso fue que así fue fluyendo hasta que nosotros llegamos a constituirnos el Instituto de Inglés más grande que tuvo Higüey en aquel tiempo, el Centro Técnico de Idiomas. Nosotros teníamos alrededor de 400 estudiantes. ¡Wow, profesor! Teníamos 7 de 2 estudiantes a 400. Bueno, es un hito. Y entonces una de las cosas interesantes era, la gente se sentía bien. Nosotros logramos conseguir un equipo de profesores, algunos de ellos eran graduados en los Estados Unidos y daban su clase muy bien, gente bonita, gente agradable, simpática y gente inteligente que se entregaba a los estudiantes. Y para gloria de Dios, ellos mismos me lo dijeron a mí, ellos descubrieron que cuando se iban a examinar por ahí en esos hoteles, en Bávaro, para conseguir trabajos, los míos eran los que pasaban la mayoría. La mayoría. Sí, y por eso se me llenó y creció extraordinariamente. Increíble. Fue una experiencia lindísima. Pero bellísima historia. No sabía el dato de que de los 2 estudiantes y después llegó a 400. Miren, porque eso es yo no sé qué usted le podría decir a esta gente que quieren empezar un negocio. Y cuando tienen pocos resultados al principio, dicen, wow, ¿valdrá la pena eso? Usted es un testimonio de que hay que perseverar. Hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que seguir adelante, no desistir. Como dice la Biblia, el que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Y también el asunto de los negocios es algo muy importante, ser persistente. Y yo me preguntaría, ¿qué usted sintió, por ejemplo, la tercera semana, que solamente usted recibió 2 estudiantes? Usted dijo, bueno, esto está feo. Está feo. Cuidado si este proyecto no va a resultar. No va a resultar. Y llegó un momento en que tuve que cambiar de colegio para irme a uno más grande. Ok, porque de tanta afluencia, de tanta afluencia que observó. Bien, usted tuvo esa experiencia con sus estudiantes. Yo sé que usted pasaron muchos estudiantes por sus manos y también por su instituto. ¿Qué diferencia, profesor, a un estudiante exitoso de un estudiante que no lo es? Mire, hay muchos factores que hacen que un estudiante no sea exitoso. Por ejemplo, en el marco de la enseñanza del idioma inglés, uno de los problemas que tienen los estudiantes es que ellos creen que en un tiempo muy corto ellos van a dominar el inglés. Y entonces usted puede ver que en los institutos empiezan cursos primer nivel con 40 estudiantes, pero ya en el tercer nivel ya solo quedan 20. Sí, bajan. Y finalmente terminan a veces 2 o 3. Entonces hay que mantenerse, hay que ser persistente, hay que dedicarse. Y aunque el estudiante crea que no va a salir adelante, debe esforzarse. Entonces, la diferencia entre un buen estudiante y un mal estudiante a veces no está en el talento, no está en la inteligencia,
está en la persistencia. Okay. El buen estudiante, a pesar de que una cosa le dé problema y le esté resultando difícil pronunciar algunas palabras, él sigue adelante. Y las palabras que más dificultades le dan, él le cae encima, le dedica mayor tiempo. Entonces, él trata de mantenerse escuchando programas, mirando películas, buscando personas con quien interactuar. Mire, el éxito en todo lo que uno emprende, únicamente la perseverancia y el esfuerzo lo conducen al éxito. En el idioma inglés es lo mismo. Usted va a conquistar un idioma que no es suyo. Usted no puede pretender que en un mes o dos usted lo va a lograr. Ahora, si usted en poco tiempo puede lograr un inglés básico, gloria a Dios, pero siga adelante porque es un idioma que cada día también va creciendo. Va creciendo y van agregando nuevos elementos. Nuevos nuevas palabras. ¿verdad? Sí, nuevas palabras. Entonces, de manera que la diferencia es en el esfuerzo y la perseverancia. La perseverancia, exactamente. Muy bien, entonces ahora, profesor, hablemos acerca del impacto del inglés en el mundo. ¿Cómo puede el inglés impactar el futuro de un joven dominicano? Pero ¿qué diferencia puede hacer una persona que sepa inglés y otra que no sepa? Mire, aún en los Estados Unidos, la persona que sabe 2 idiomas tiene más posibilidades que el que sabe solo uno. Entonces aquí cuando una persona aprende inglés, se le abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, en los actuales momentos, yo estoy consciente que en la República Dominicana están entrando actualmente más dólares por concepto de turismo que por concepto de la producción. Claro. En ese sentido, entonces, y claro, fíjese que las personas más adineradas de todo el mundo tienen que ver no con sembrar yuca y no con sembrar plátano o no con producir caña de azúcar. Y eso es importante, no estoy menospreciando eso, pero la comunicación es lo más importante. Entonces, cuando una persona aprende a comunicarse bien, eso es una puerta muy grande. Y sobre todo en el idioma inglés, que desde hace mucho tiempo ha sido elegido en el mundo como el idioma comercial. Es posible que usted vea por ahí una lavadora que fue hecha en China y no tenga en el manual la parte de inglés, de español, pero siempre va a tener la parte de inglés. Entonces, el idioma que une. Entonces, en los hoteles y en diversos lugares hay muchas empresas que necesitan traductores, hay muchos trabajos que se hacen por vía del inglés. Es un mundo infinito. Un mundo infinito. Así que hay que estudiar inglés. Pero, profesor, ¿usted ha tenido, por ejemplo, en su experiencia, personas que le ha cambiado la vida por haber estudiado inglés en su instituto? ¿Usted tiene algún testimonio, alguna anécdota, alguna experiencia de alguien que por estudiar inglés tiene una mejor posición, un mejor trabajo? Mire, yo he ido a muchos hoteles donde me he encontrado, esos hoteles de 5 estrellas, de fin de semana, pasadía, cosas así, donde orgullosamente me he encontrado con algunos de mis estudiantes que desde que me ven, me abrazan, y entonces me dan una tarjetita y me dicen: señor director o profesor Jacobo, yo estoy aquí, gracias, lo debo a usted este trabajo. Y no se siente bien, es decir, que sí están ahí ocupando posiciones cimeras porque aprendieron un buen inglés. Wow. Eso es importantísimo. ¿Cómo la vida le puede cambiar a una persona? Sí, de tener quizás pocas posibilidades a un mundo más amplio de posibilidades por el dominio de un idioma. Y eso es lo que queremos mostrar aquí en Real English Podcast, que son historias reales, personajes reales que están hablando de testimonios que han vivido acerca de la importancia del estudio del idioma inglés para el desarrollo profesional. Bien, ahora, profesor, ¿qué consejo daría a los maestros de inglés que están comenzando en su carrera? Una persona que es maestro de inglés y que está comenzando, ¿qué consejo usted le daría? Sí, mire, una de las cosas que hace grande, hay 2 cosas que hacen grande a un maestro. El primero, amar a sus estudiantes. Muy bien.
porque si usted ama a sus estudiantes, se va a interesar en ellos. Y la segunda cosa es aprender a motivar. Ok. Porque estamos en un mundo donde las circunstancias, el estrés, los problemas económicos producen mucha ansiedad, mucha desilusión. Entonces la gente tiende a veces, es muy fácil perder la motivación, sobre todo cuando en el inglés el estudiante ve que están pasando algunos meses y no ha aprendido lo que él ha aprendido. Entonces es importante tener ahí un profesor que sepa motivar a ese estudiante. Y muy importante. Y por supuesto, el profesor debe ser innovador, ser estratega, siempre tener mucha creatividad, porque no dormirse en su laurel, prepararse. No. Si hay una tecnología nueva, él experimentarla y aplicarla en el aula. Por supuesto que sí. ¿Y cómo pueden los padres apoyar a sus hijos en el aprendizaje de idiomas? Los padres que nos están mirando en este podcast, ¿qué ellos pueden hacer para que sus hijos, que muchos lo tienen en el instituto, otros lo tienen en los colegios, cómo pueden hacer ellos para que sus hijos? Hay 3 cosas que los padres deben hacer. 1, apoyarlo en sus materiales, cosas que ellos necesitan. 2, fiscalizarle sus tareas, supervisarle sus tareas. Y 3, ver cuál es la opinión del maestro, del estudiante, de su hijo, para ver cómo va él. Porque a veces el hijo le va con un cuento al padre, pero esa no es la realidad. Pero el maestro sí le va a decir, va a ilustrar al padre, le va a decir cómo manejar la situación. Ok, hay que revisar el cuaderno, como dicen por ahí. Sí. ¿Qué cambios usted cree que necesita nuestro país? Ya que usted ha trabajado en varias áreas, ¿qué cambios usted cree que necesita nuestro país en el área de enseñanza del inglés? Yo pienso que se debe valorar mucho más la enseñanza del idioma inglés. Mira, la problemática hoy en día, y eso viene desde muy lejos y aún hoy existe, aunque quizás ha cambiado un poquito, pero aún hay mucho camino por recorrer. Lo primero es que a veces los propios maestros no valoran. Se tiene la idea de que las escuelas no enseñan bien el inglés. No enseñan bien el inglés. Los estudiantes dicen, bueno, yo paso como quiera, el inglés no es una cosa que a mí me interesa. Y no le dedican tiempo suficiente. Y es un error. Entonces yo pienso que incluso yo he visto profesores discutiendo con profesores de inglés, tú me le vas a bajar la nota de inglés a ese estudiante, di que inglés, no. El inglés es muy importante. Muy importante. Y yo le voy a decir una cosa, ya en el tiempo en que estamos viviendo, no se puede hablar de asignaturas básicas y asignaturas secundarias. Todas las asignaturas son importantes. Básicas, porque es quien decide qué es lo importante y lo básico para él es el propio estudiante. Porque si un estudiante va a ser deportista, pues lo más importante para él es la educación física. Si ese estudiante va a ser, por ejemplo, un pastor o un sacerdote, lo más importante para él es la formación humana. Si ese estudiante va a ser un licenciado en idiomas, lo más importante para él son los idiomas. Entonces, esas son sus optativas. De manera que hay que prestarle atención a todo. Yo creo que hay que mejorar muchas cosas la enseñanza del idioma inglés en nuestro país. Así es. Para cerrar, profesor, ¿por qué considera que aprender inglés sigue siendo una de las mejores inversiones educativas al momento? Porque vivimos en un mundo globalizado. Ya cada ser humano no es un simple habitante de un país. El mundo es una aldea globalizada. Somos cosmopolitas, somos habitantes del mundo. Hay un sistema a nivel. Usted publica algo por YouTube y eso se ve en el mundo entero. Por Facebook eso se ve en el mundo entero. De manera que cada vez desenvolverse en los idiomas. Ahora mismo es más fácil conseguir una visa para viajar a otro país que antes. Antes el que tenía, por ejemplo, una visa americana, eso era una cosa del otro mundo. Ahora cualquiera tiene una visa americana, cualquiera puede viajar. Y entonces una persona que viaja, si conoce el idioma inglés, pues es mucho mejor. Cógeme, profesor. Mejor lucha. Porque a ustedes no me han dicho personas que
que tienen la visa, viajan Sí, sí. y es un problema. Es un problema. Es un problema. Así. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo y por su conocimiento de poder compartirlo con la audiencia, Real English Institute. En este podcast, ya ustedes saben, si les gustó este episodio, denle click a la campanita, denle like y suscríbanse a nuestro canal porque semana tras semana estaremos un episodio de estas enseñanzas acerca de la vida del inglés aquí en República Dominicana, directamente desde la parte este. Hoy estamos en San Pedro, mañana estaremos en otro lugar. Así que muchas gracias. Bendiciones a todos. Bye, un placer. Hay que tener una foto para la miniatura, profesor.